Bienvenidos a una nueva sesión académica de Sepsis México. Antes de presentar a nuestra siguiente invitada, me gustaría recordarles que tenemos una sesión cada 2 semanas que se transmite por medio de nuestro sitio web www.códigosepsis.org. También nos encuentran en Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Todas las sesiones cuentan con el aval académico del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia y el Consejo Mexicano de Medicina Crítica. Al término de cada sesión, puedes solicitar tu constancia con valor curricular en nuestro sitio web, cubriendo solamente algunos gastos administrativos. Les llegará por vía correo electrónico la constancia de 3 a 5 días después. Sin más preámbulos, permítanme presentar a la doctora Jessica Nanús Rayek. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad Anáhuac, México Norte, es médico internista por la Universidad Nacional Autónoma de México y con sede en el Centro Médico ABC. Ella es creadora del blog La Internista en la plataforma Medscape en español y también ejerce la medicina privada en este mismo Centro Médico ABC. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a Sepsis México. Muchísimas gracias por la participación en nuestras sesiones académicas y es un gusto el que nos hable de un tema importante que hemos titulado Sepsis en hospitalización, el tiempo es vida. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes a todos, que disfruten la sesión. Perfecto, pues vamos a platicar de un tema muy importante y que todos debemos de conocer. Yo siempre digo que no importa la especialidad que tengamos, todos vamos a ver en algún momento un paciente con sepsis y es muy importante reconocerlo a tiempo y tratarlo a tiempo porque eso va a cambiar la morbimortalidad del paciente de manera muy importante. Entonces, bueno, ¿cómo definimos primero que nada sepsis, no? Es una disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a una infección y que supone una amenaza para la supervivencia. Ahora, estas guías de Surviving Sepsis, que es finalmente donde nos guiamos nosotros en nuestro conocimiento, han ido reactualizándose y han ido cambiando las definiciones, ¿no? Previamente conocíamos la definición de sepsis, sepsis severa y choque séptico, ¿no? Sin embargo, ya en las nuevas guías no nos recomiendan este término de sepsis severa. ¿Por qué? Porque finalmente todo paciente con sepsis es un paciente grave, es un paciente potencialmente delicado, por lo que dejarlo como sepsis y sepsis severa hacía pensar que los pacientes con sepsis pues, no estaban graves o no eran severos. Entonces, este criterio se eliminó en los criterios de sepsis 3. Entonces, ¿cómo definimos sepsis? Como un aumento de la escala de SOFA, que ahorita lo vamos a ver, mayor a 2 o un cambio en el basal de SOFA o de quick SOFA mayor a 2, más una infección que sospechamos. Y el choque séptico también cambió. Finalmente antes lo conocíamos como un paciente que tenía sepsis definida y que aparte necesitaba fluidoterapia y que probablemente no respondía a esta fluidoterapia. Hoy en día sepsis se cataloga como, choque séptico se cataloga como sepsis y pacientes que requieren vasopresor porque no respondieron ante la fluidoterapia o la terapia de líquidos y que tienen un lactato más de 2 o que tienen un lactato más de 2 después de la resucitación o del manejo inicial. Entonces, como decíamos, realmente todos vamos a ver pacientes con sepsis. Sin embargo, hoy en día el choque séptico todavía tiene una mortalidad de 35 al 40%, a pesar de todo el trabajo que se ha hecho para concientizar, para la atención temprana. Realmente todavía sigue siendo algo con mucha mortalidad. Y como decíamos, el tiempo es vida, el tiempo es oro, y entre más temprano lo reconozcamos y más temprano sea el manejo, vamos a disminuir esta morbimortalidad. Habitualmente, como decíamos, la sepsis está causada por una infección. En general, lo más frecuente es que esta infección esté en el pulmón. Hasta el 64% de los pacientes tienen sepsis de origen pulmonar, el 20% tienen sepsis de origen abdominal, el 15% tienen pues una infección en el torrente sanguíneo, una bacteremia, y el 14% del restante son infecciones de vías urinarias.
Aquí vamos a tener también distinciones en pacientes que tienen ventilación mecánica invasiva porque sufren más riesgo de tener una infección intrahospitalaria pulmonar, o pacientes que tienen catéteres tienen más riesgo de tener infecciones en el torrente sanguíneo. Y si tenemos un paciente pues con sondas urinarias o con invasión en la vía urinaria, también tienen más riesgo de tener una infección de vía urinaria. Habitualmente, ¿quiénes son los causantes de esta sepsis? Si hablamos de microorganismos, el 62% de las enfermedades o de la sepsis están causadas por gram negativos. De estas, las más frecuentes son las pseudomonas y la Escherichia coli. Hablando del contexto intrahospitalario, pseudomonas es mucho más prevalente, y la otra opción o la otra gran parte de las infecciones están dadas por gram positivos, en particular Staphylococcus aureus. Entonces, hablando del SOFA, esta es una escala que se ha hecho para ver y reconocer a tiempo estos pacientes que tienen una sepsis o un choque séptico. Sin embargo, ya las nuevas guías nos recomiendan que no solo nos basemos en SOFA, sino en algunas otras escalas que vamos a ver y en la parte clínica para saber si un paciente tiene sepsis o un choque séptico. La escala de SOFA valora la respiración, la coagulación, cómo están las pruebas de función del hígado, cómo está la presión arterial, cómo está el estado neurológico del paciente y cómo está la función renal del paciente, y nos da ciertos puntajes. Ahora, como pudimos ver en la escala de SOFA, vemos muchos parámetros que no son clínicos, sino que son parámetros de laboratorio. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un paciente y necesita una atención primaria? No podemos esperar a que los laboratorios salgan, no sabemos cómo está la creatinina, no sabemos cómo están las pruebas de función del hígado. Tenemos que empezar a actuar rápido. Entonces, lo que crearon fue esta escala que se llama Quick SOFA o QSOFA, y lo que nos dice es: solo valoramos escala de coma de Glasgow. Si tiene menos de 15 puntos, tenemos un punto positivo. La frecuencia respiratoria, si está mayor a 22, le damos otro punto al paciente. Y si su presión arterial sistólica está menor a 100, le regalamos otro punto al paciente. Si tenemos más de 2 puntos, este paciente ya podríamos catalogarlo como que tiene un choque séptico o una sepsis. Sin embargo, aquí también vemos algunas deficiencias. No tomamos en cuenta la temperatura, no tomamos en cuenta algunos otros parámetros, por lo que las nuevas guías de Surviving Sepsis nos dicen que también podemos tomar en cuenta el SIRS, que es algo mucho más viejo, que son el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pacientes que tengan fiebre mayor o temperatura mayor a 38 grados o que tengan una temperatura menor a 36, que la frecuencia cardíaca esté mayor a 100, que la frecuencia respiratoria esté más de 20, o la PaCO2 menor a 32, o que tengamos leucopenia o leucocitosis. Hablamos de leucos mayor a 12,000 milímetros cúbicos, o menos de 4,000. Ahora, la escala de News nos habla de frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, nos habla de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el estado neurológico y la temperatura. Si se dan cuenta, son parámetros que combina el SOFA y el SIRS, y hay una escala que se llama MEUS, que lo que valora es temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, el estado neurológico del paciente, y aquí integran la uresis del paciente. Recordemos que la uresis es un parámetro de difusión y nos habla de qué tan bien perfundido está el cuerpo. Al igual que el lactato, pacientes que tienen lactatos mayores a 2 nos hablan de que en alguna parte del cuerpo hay una oxigenación, o hay, más bien dicho, un metabolismo anaerobio, un momento donde el cuerpo no está recibiendo de manera adecuada el oxígeno. La fisiopatología realmente es muy compleja, pero vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Realmente, de las cosas más importantes que tenemos en cuanto a fisiopatología de sepsis es la vasodilatación. Los vasos sanguíneos van a perder esta firmeza, van a abrirse, y eso va a hacer que tengamos baja perfusión en diferentes partes del cuerpo. Va a haber una depresión miocárdica. En el pulmón tenemos un aumento de la permeabilidad alveolar que está mediado por citocinas, lo que va a llevar al paciente a un edema pulmonar no cardiogénico.
Y es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque cuando nosotros administramos líquidos intravenosos al paciente, tenemos que considerar que este líquido puede irse hacia el pulmón o hacia otros órganos y no quedarse en el espacio intravascular. Finalmente esto lleva a hipoxia, lo que lleva a una acidosis metabólica, lo que hace que el paciente tenga taquipnea. Finalmente, por eso la frecuencia respiratoria mayor a 22 es un parámetro que se toma en cuenta cuando hablamos de sepsis. Y el 7% de los pacientes que tengan sepsis o que tengan choque séptico pueden llegar a desarrollar un ARDS o un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Esto aumenta mucho la mortalidad del paciente. Los pacientes pueden llegar a tener lesión renal aguda, la cual puede estar dada por cambios hemodinámicos. Como dijimos, si va a haber una hipoperfusión, pues finalmente el riñón también sufre de esta hipoperfusión y esto puede llevar a una necrosis tubular aguda. Puede haber disfunción endotelial, donde tenemos alteraciones en la vasoconstricción eferente o aferente, y esos cambios pueden llegar a ser también lesiones renales agudas. O podemos tener obstrucción tubular por dendritus o células necróticas que no estén realmente originadas en el riñón, pero que vengan de otras partes del cuerpo. En la parte hematológica podemos tener pacientes con anemia, pacientes con leucocitosis o con leucopenia, como ya me habíamos platicado. Podemos tener pacientes con trombocitopenia y algunos pacientes van a llegar a desarrollar SID o coagulación intravascular diseminada, la cual va a estar caracterizada por trombocitopenia y prolongación de los tiempos de coagulación. Y en estos pacientes va a haber dos espectros, pacientes que tienen un estado muy procoagulante, pero también podemos tener pacientes que tengan datos de sangrado. En cuanto al estado endocrinológico, habitualmente hay pacientes que pueden llegar a tener insuficiencia adrenal, lo cual va a condicionar una disminución de sensibilidad a las catecolaminas, y en el tratamiento vamos a hablar de qué pacientes se benefician realmente de darles o suplir esta función adrenal y qué pacientes no. Y la otra parte que vemos es pacientes que tienen hiperglucemia. Recordemos que es un estado inflamatorio y eso va a favorecer que la glucosa tienda hacia la alza. Pacientes que desarrollan falla hepática asociada a la sepsis realmente son pocos. Estos pacientes son muy delicados y su pronóstico realmente no es bueno. También va a haber pacientes que en el cerebro, pues por estas partes de la hipoxia, por la parte de la hipoperfusión, pueden llegar a desarrollar encefalopatía séptica, y aquí está caracterizada por alteraciones del estado de alerta, alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, que habitualmente puede ser el primer síntoma, o desorientación. Y como les puse aquí esta imagen, esto es mucho más frecuente en pacientes adultos mayores, pacientes que vienen al hospital porque solo están desorientados o porque los familiares los ven con muchas alteraciones del estado de alerta, sospechan de que hay ahí un foco séptico que está haciendo que estos pacientes tengan esta encefalopatía. Siempre nuestra valoración inicial va a ser ABC, aunque ahorita ya realmente las guías han cambiado y valoramos CAB. Entonces, circulación, hay que checar que el paciente tenga pulso, hay que checar que el paciente esté perfundido, si está perdiendo sangre por alguna parte, si tiene algún choque hipovolémico también, porque tiene muchas diarreas, porque tiene muchos vómitos, tratar de valorar esa parte y valorar la vía aérea y la ventilación. Pacientes que estén saturando a menos de 90% son pacientes que requieren o se benefician de oxígeno suplementario, y pues va a haber pacientes que con esta respuesta sistémica van a requerir intubación, ¿no? Sobre todo pacientes que requieren, que tienen una infección pulmonar, tienen más riesgo de requerir una ventilación mecánica invasiva. Una parte muy importante y uno de los pilares del tratamiento para un paciente con choque séptico es la reanimación hídrica. Siempre aquí vamos a preferir cristaloides y en general preferimos soluciones como la Hartmann sobre la solución salina. En las guías de Surviving Sepsis 3 nos dicen que siempre va a favor de cristaloides y que hoy en día no se ha visto una mejoría en cuanto a cristaloides como Hartmann o una solución salina. Sin embargo, diversos estudios nos han demostrado que la solución salina tiene algunos efectos deleterios, como favorecer la hipercloremia y favorecer la lesión renal, por lo que la mayoría de las veces preferimos usar una solución más balanceada.
Ahora, ¿en qué pacientes sí vale la pena usar una solución salina? En pacientes que tienen hiponatremia o pacientes que tienen edema cerebral que se benefician de hipernatremias. La albúmina hoy en día también es un tema muy discutido. Sin embargo, sí se recomienda el uso de albúmina para pacientes que van a requerir una reanimación hídrica importante. Se ha visto que la albúmina como efectos benéficos tiene un efecto antioxidante, un efecto antiinflamatorio, tiene efectos inotrópicos positivos y nos ayuda a que la integridad del vaso se mantenga. Esto quiere decir que nos ayuda por la presión oncótica y por la integridad del vaso a que los cristaloides que nosotros estemos dando se mantengan en el espacio intravascular y no fuguen hacia otra parte o hacia otros tejidos. Como efectos benéficos aumentan la presión arterial, disminuyen la necesidad de aminas y, a diferencia de las salinas, no tienen daño en el riñón. Otras soluciones que se habían usado previamente eran las soluciones gelatinosas como los coloides. Sin embargo, hoy en día las guías ya no recomiendan los coloides para la reanimación hídrica porque vieron que tienen mucho riesgo de falla renal y mucho riesgo de anafilaxis y realmente favorecemos el uso de cristaloides. Ahora, también, ¿cuánto de líquido debemos darles? Algo que se ha estado cambiando y ha estado pues modernizándose, ¿no? Y finalmente cada vez tenemos más conocimiento y tenemos más maneras de ver cuánto líquido requiere el paciente. Una opción, o antes lo que hacíamos era darle líquidos sin límite. Pues era un paciente que venía con choque séptico, le ponías la solución y la dejabas correr a chorro, ¿no? Después empezamos a ver un aporte o una teoría, un approach un poquito más restrictivo, donde nos decían, ¿sabes qué? Ten un poco más de cuidado porque igual este paciente no se beneficia de tantos líquidos, ¿no? Y hoy en día lo que realmente recomendamos es individualizar, ¿no? No es el mismo líquido, aunque los dos pacientes que tenemos aquí vengan con un choque séptico y los dos sean hombres, no es el mismo líquido, la misma cantidad de líquido que yo le puedo dar a un paciente joven que le puedo dar a un paciente adulto mayor. Sobre todo porque cuando nosotros usamos la reanimación hídrica sin ningún control o sin límites, vamos a favorecer el edema pulmonar y la lesión renal. Por lo que realmente tenemos que ser juiciosos y tratar a las soluciones como si fueran medicamentos y ser muy cuidadosos qué solución damos, a cuánto le damos al paciente y qué beneficios le puede traer, pero también qué efectos adversos podemos darle a este paciente con las soluciones que estamos administrando. Hoy en día las guías de Surviving Sepsis nos recomiendan que demos, cuando tenemos un paciente en choque séptico, 30 mililitros por kilo de solución cristaloide durante 3 horas. Y después de esto, revalorar qué tanto líquido requiere el paciente o no. Sin embargo, hoy en día las guías o los nuevos artículos van un poquito más allá. Nos dicen que nos recomiendan dar mini bolos para ver cómo va a responder el paciente y si realmente es un paciente respondedor de líquidos o no, que ahorita vamos a platicar un poco más. Entonces, los mini bolos podemos hacerlos de dos maneras. Una es darle al paciente 4 mililitros kilo de solución en bolo por 10 minutos y valorar si hubo una respuesta, ya sea en el gasto cardíaco o en la presión arterial. Y eso quiere decir que el paciente probablemente sí se beneficie de líquidos. Si nosotros le damos estos 4 mililitros que tienden a ser menos deleterios que darle 30 mililitros y vemos que no hay ningún cambio, pues probablemente este paciente no se beneficie de los líquidos y lo único que vamos a hacer es aumentar la probabilidad de un edema pulmonar o de una lesión renal. Y la otra opción es darle 200 mililitros en estos mismos 10 minutos. Y esto viene de la ley de Frank Starling, donde nos dice que va a haber un punto donde hay una zona del ventrículo que va a ser precarga dependiente y una zona que va a ser precarga independiente, y lo vemos justo aquí. Esto quiere decir que si a un paciente yo le doy líquidos y está en la zona de precarga dependiente, lo más probable es que el volumen sistólico aumente porque yo estoy aumentando la precarga. Sin embargo, va a llegar un punto donde ya esta zona se vuelva esta curva se vuelva una meseta. Y lo que va a suceder es que no importa en cuánto líquido yo le dé a mi paciente, esta zona de precarga o este volumen sistólico ya no va a aumentar más. Pero lo que sí va a aumentar son los efectos adversos
de estos líquidos que yo le estoy administrando. Ahora, ¿cómo podemos saber si el paciente va a tolerar más líquidos o no va a tolerar más líquidos, ¿no? Y entonces aquí tenemos unos test que nos pueden ayudar a decidir qué hacer. Hay algunos test que son estáticos y otros test que son dinámicos. La desventaja o el problema que tenemos aquí es que ninguno de estos es perfecto y que en la mayoría de estos vamos a necesitar una invasión o un catéter para poder valorar. ¿Como cuál? Como la presión venosa central, la cual nos dice qué tal está el volumen intravascular y nos habla de que pacientes que tienen una presión venosa central baja probablemente respondan a líquidos. Todavía tenemos una zona que es intermedia donde no nos va a dar mucha respuesta, pero sí nos dicen que si tenemos una presión venosa central mayor a 12, este paciente no se va a beneficiar de líquidos porque el espacio intravascular ya está lleno o sí está pues realmente con volumen. El otro test puede ser el colapso de la vena cava, donde con un ultrasonido podemos valorar qué tanto colapsa la vena cava la inspiración. Si nosotros tenemos una vena cava que no colapsa, probablemente este paciente ya no se beneficie de soluciones. Y si tenemos una vena cava, por el contrario, que tenga mucha colapsabilidad, esto nos va a hablar que sí se beneficiaría o que sí podríamos darle al paciente un poquito más de soluciones. Y un aporte muy nuevo es esta parte del POCUS o el ultrasonido que guía nuestras terapias, ¿no? Un ejemplo podría ser el ultrasonido pulmonar para ver si el paciente tiene líneas B de Kerlin, que nos hablan de sobrecarga hídrica. Y entonces si tenemos un paciente que ya tiene pues un poquito de sobrecarga hídrica en el pulmón, pues lo más probable es que no se beneficie de que nosotros le demos más líquido. Por el contrario, algunos test dinámicos que nos pueden ayudar son la elevación pasiva de piernas, donde lo que vamos a hacer es poner al paciente en decúbito y vamos a elevar las piernas a 45 grados y vamos a valorar el índice de volumen sistólico. Si mejora el 10% o más, esto quiere decir que el paciente va a mejorar. Cuando nosotros elevamos las piernas, es como si le estuviéramos dando 300 mililitros de solución al paciente de manera aguda, pero este líquido no va a hacer o va a tener menos riesgo de hacer edema pulmonar o menos riesgo de hacer una falla cardíaca porque realmente solo es momentáneo y es una autotransfusión. Otra opción podría ser valorar la variación de presión del pulso, que finalmente nos va a hablar de la diferencia de la presión entre el volumen inspiratorio o la presión que tenemos en una inspiración máxima versus una inspiración mínima. Y la otra opción puede ser la prueba de oclusión al final de la expiración. Sin embargo, estas pruebas necesitan que el paciente esté intubado y en una ventilación mecánica invasiva, por lo que de inicio probablemente no sean las mejores opciones. Otro de los puntos muy importantes cuando tenemos un paciente con sepsis o con choque séptico es la antibiótico-terapia. Realmente la recomendación es que tengamos un inicio de antibióticos de amplio espectro temprano. Y temprano quiere decir la primera hora a partir de que el paciente llegó. No sirve de nada que llegue un paciente, que sepamos que tiene sepsis, que ya lo estemos valorando, pero que hayan pasado las primeras 3 horas y que nadie le haya dejado un antibiótico. Ahora, pacientes que tienen un choque, pero no estamos tan seguros de si realmente está con un choque séptico o tiene alguna otra causa del choque, realmente tenemos 3 horas para valorar a este paciente e iniciar la antibiótico-terapia. Sin embargo, siempre es importante pensar que si el paciente tiene un foco evidente de sepsis o que nosotros tenemos una alta sospecha de que el paciente tiene un choque séptico o tiene una sepsis, no nos tardemos más de la primera hora. Ese es el tiempo que tenemos para empezar el antibiótico. Ahora, ¿qué antibiótico hay que dar? Aquí es muy difícil dar una respuesta concreta porque se tiene que individualizar en base a muchas cosas. Una, en base a dónde creemos nosotros que clínicamente está infectado el paciente. Si nosotros tenemos un paciente que viene con tos, con disnea, con desaturación y tiene un choque séptico, pues lo más probable es que este paciente tenga un foco pulmonar. Y entonces deberíamos de cubrir las primeras sospechas pulmonares y tratarlo, dependiendo la severidad del cuadro, como una neumonía, dependiendo a dónde vaya a ir el paciente, si va a ir a piso, si va a ir a terapia intensiva, o si ya tenemos un paciente en terapia intensiva, entonces aquí vamos a hacer algunos ajustes que vamos a platicar en la siguiente diapositiva. Y habitualmente los antibióticos deben de ser de amplio espectro. Debemos de cubrir la mayor posibilidad
y las bacterias. Perfecto, en pacientes que tienen inmunosupresión o que tienen alguna enfermedad, cánceres, que tienen VIH, hay que valorar la posibilidad de dar antifúngico, que ahorita vamos a valorar algunos criterios, o en algunos casos donde la sospecha clínica sea que hay algún virus, pues cubrir con algún antiviral, aunque no es lo común y no se recomienda de manera general. Ahora, como decíamos, decir exactamente qué antibiótico yo les recomiendo dar, pues en general es muy complicado porque tenemos que ver varias cosas. Una, valorar las resistencias de nuestra zona. Valorar si el paciente tiene un foco evidente, si el paciente está hospitalizado, cuáles son las resistencias en nuestro hospital, si está hospitalizado en terapia intensiva, cuáles son las resistencias de esta terapia intensiva, ¿no? Entonces, para cubrir, como decíamos, la mayoría de las posibilidades, los pacientes que tienen infecciones por gram negativos o que sospechamos por gram negativos, las dos opciones van a ser por pseudomonas o por E. coli. Y aquí tenemos que valorar si es un paciente que tiene unas pseudomonas multidrogo resistentes. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Si tenemos un paciente que tiene infecciones previas por unas pseudomonas multidrogo resistentes, pues entonces hay que cubrirlo doble. Si tenemos un paciente que tiene una infección intrahospitalaria, entonces aquí la mayoría de las guías nos recomiendan tener una doble cobertura anti-pseudomonas. Pacientes que han tenido antibióticos intravenosos recientes, que igual son pacientes que no estaban hospitalizados, pero que salieron de la hospitalización recientemente, ¿no? Y en cuanto a pacientes que tienen, o sea, cuando sospechamos o para cubrir gram positivos, hay que dar una cobertura para Staphylococcus aureus, y aquí hay que valorar la resistencia para el MRSA o el meticilino resistente. ¿Y cómo vamos a saber si un paciente tiene riesgo de estar meticilino resistente? Pacientes que tengan infecciones previas, que hayan tenido una colonización previa por este agente, que hayan tenido antibióticos intravenosos recientes o que tengan infecciones de tejidos blandos recurrentes. Y otro aporte nuevo de las guías de Surviving Sepsis 3 es aventajar o nos sugieren, aunque con poca evidencia, la infusión de betalactámicos versus una administración normal del betalactámico. Y también hay que valorar la farmacocinética y farmacodinamia de dónde estamos viendo la bacteria o dónde sospechamos que es el foco de esta sepsis, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene una pielonefritis, pues entonces hay que pensar dar un antibiótico que permee adecuadamente al riñón, porque si yo le doy un antibiótico que es muy efectivo contra una Escherichia coli, pero no perfunde adecuadamente en el riñón, pues realmente no estoy controlando nada. Ahora, otra parte muy importante son los cultivos. ¿Qué hacemos si tomamos o no cultivos? Siempre deberíamos de tomar cultivos antes de iniciar los antibióticos, pero se los pongo en rojo porque es muy importante, siempre y cuando no retrase la administración de los antibióticos. Esto quiere decir, si llega un paciente a urgencias o tenemos un paciente que está hospitalizado y entonces empieza con hipotensión, nosotros creemos que tiene un choque séptico, y en 20 minutos puede venir laboratorio a tomarle las muestras de los cultivos, pues perfecto. Entonces, que le tomen los cultivos y después nosotros administramos los antibióticos. Pero si hay una situación donde nosotros estamos en el hospital y está muy lleno y hay mucha carga de trabajo, y entonces hablamos para que tomen los cultivos y nos dicen, ¿sabe qué, doctor? No voy a poder llegar antes de una hora. O te dicen, sí, ya voy para allá, pero tú ya ves que el tiempo pasó y no han llegado y ya va a terminar esta hora. Es de crucial importancia que empecemos los antibióticos en esta hora. Si retrasamos o si no tomamos los cultivos, realmente no tiene tanta importancia siempre y cuando no se retrase la administración de los antibióticos. Ahora, ya que dimos antibióticos, es muy importante revalorar para ver si podemos desescalar el paciente. Esto quiere decir, si yo tengo un paciente que entró al hospital por un choque séptico, se decidió darle meroperem como cobertura antibiótica y entonces al otro día con los cultivos yo veo que tiene una E. coli pansensible, pues lo más probable sería, o lo mejor sería, pues quitarle el meropenem y darle un antibiótico que sea efectivo en la zona donde está infectado y que ya sabemos que la bacteria es sensible a este antibiótico. Ahora, antes las guías nos recomendaban, o algunos artículos nos recomendaban, basar nuestra decisión de iniciar o no antibióticos con la PCT. Hoy en día realmente no nos recomiendan que nos esperemos a la PCT o que si tenemos un paciente con procalcitonina baja, evitemos darle antibiótico.
pero sí nos dicen que podemos guiar con la decisión clínica y con la PCT el suspender el antibiótico. Esto quiere decir, si yo tengo un paciente que clínicamente va mejor, que ha mejorado mucho, que ya le quité las aminas, que ya no está en terapia intensiva y que la PCT o la procalcitonina va en disminución, pues entonces yo podría valorar quitar el antibiótico. Y una parte muy importante es que ya que hacemos como esta segunda valoración, hay que identificar el sitio donde está infectado el paciente y hay que hacer un control de foco. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un paciente con un absceso hepático, pues probablemente por más antibiótico o por más cobertura que yo le deje, pues en el momento que el paciente no esté curado, no hayamos retirado o drenado este absceso, pues el paciente va a seguir séptico finalmente. Igual ya algunos pacientes mejoran con el antibiótico, pero finalmente cuando desescalamos o cuando quitamos el antibiótico, vuelven a empezar con síntomas y probablemente es porque no estemos logrando un adecuado control de este foco, ¿no? Entonces hay que valorar si nosotros creemos que el paciente puede tener un absceso, valorar drenarlo, si nosotros creemos que tiene una diverticulitis y requiere tratamiento quirúrgico, pues entonces dar el tratamiento quirúrgico. El siguiente punto muy importante son las aminas. Y hoy en día favorecemos las aminas tempranas. ¿Por qué? Porque ya se vio que la morbimortalidad de iniciar las aminas las primeras horas también es mucho menor. Y nuestra amina estrella va a ser la norepinefrina. Se ha visto que tiene un mejor inotropismo, mejora la vasoconstricción, lo que va a aumentar la precarga y también aumenta la vasoconstricción arteriolar. Recordemos que una de las fisiopatologías más importantes del choque séptico, de la sepsis, es que tenemos vasodilatación, por lo que si nosotros no logramos compensar la perfusión con soluciones, lo que nos va a ayudar a mejorar es tener una vasoconstricción y entonces disminuir el calibre de este vaso sanguíneo. Y otra cosa muy importante que ha cambiado hoy en día es que nos permiten el uso de aminas por vía periférica las primeras horas, sin necesidad de esperar a poner un catéter intravenoso, venoso central para poder iniciar estas aminas. Ahora, la otra opción es si nosotros tenemos un paciente con norepinefrina y está requiriendo dosis muy elevadas, más aparte no está logrando llegar a metas de presión, a metas que ahorita vamos a hablar, sobre todo de presión arterial, entonces podemos agregar o nos sugieren agregar alguno de los siguientes: vasopresina, esta es la mejor combinación, norepinefrina, vasopresina, algunos otros pueden ser epinefrina o dobutamina, sobre todo nos recomiendan dobutamina cuando tenemos un paciente que concomitante a este choque séptico creemos que tiene una falla cardíaca. Sin embargo, la epinefrina y la dobutamina tienen más riesgo de hacer arritmias, de hacer gangrenas periféricas, de hacer isquemias mesentéricas o de generar un infarto agudo del miocardio, por lo que tenemos que tener cuidado. Y recordemos que a mayor dosis de aminas, más riesgo de que estos efectos adversos ocurran. Otra novedad es este angiotensor 2, que es un vasopresor, pero no es de la familia de las aminas, que lo que nos va a aportar es una angiotensina 1 y 2. Habitualmente, nuestro cuerpo, cuando tenemos sepsis, disminuye las concentraciones de angiotensina y lo que hacemos con este medicamento es justamente simular una secreción de angiotensina y vamos a tener una vasoconstricción, pero también vamos a tener una secreción de aldosterona, que lo que nos va a favorecer es la reabsorción de líquidos y de sodio renal, y esto va a favorecer a que tengamos una mejor precarga. Ahora, ¿cuáles son las metas a las que yo quiero llevar a mi paciente? La meta más importante siempre va a ser la TA media o la presión arterial media, que buscamos que esté arriba de 65. También podemos buscar la presión arterial o la tensión arterial diastólica mayor a 50, que ahorita vamos a hablar en algunos algoritmos más adelante. Que tengamos una uresis 0.5 mililitros kilo hora, que tengamos una depuración del lactato. Esto quiere decir que el lactato basal haya disminuido 10% durante las siguientes 2 horas o que tengamos una mejoría del llenado capilar, o sea, que el llenado capilar esté en menos de 2 segundos. Hoy en día el llenado capilar se usa como un marcador de perfusión tisular. Se ha visto que tiene muy buena inferencia, es un marcador mucho más rápido que el lactato y es una manera de estar monitorizando al paciente de manera dinámica sin invasión. Y ahora algo muy importante, tiempos. Siempre es muy importante porque, como decíamos, esto va a mejorar la morbimortalidad. Entonces,
lo primero es reconocerlo temprano. Si tenemos un paciente que nadie lo ha reconocido, que está en un choque séptico, que está en una sepsis, realmente nadie va a actuar a tiempo. Si nosotros tenemos a veces pacientes que pues nos comunican de otro servicio, que ya llevan un tiempo hipotensos, que ya llevan 24 horas con fiebre y que realmente no se les ha hecho mucho manejo, esos pacientes son pacientes que tienen un retraso muy importante en el reconocimiento y que recordemos que cada minuto o cada hora que pase es una hora de detrimento en la morbimortalidad del paciente. La reanimación hídrica tenemos de 1 a 3 horas, aunque aquí es importante reconocer que si ya tuvimos la primera hora y el paciente realmente no ha mejorado, lo que debemos de hacer es valorar aminas. Y sobre todo si es un paciente que ya hicimos test dinámicos y que ya vimos que no va a responder a líquidos, porque en la curva de Starling ya está en la zona independiente de precarga, lo que tenemos que hacer es iniciar las aminas de manera temprana. Nos dan entre 1 a 3 horas para iniciarla. El antibiótico, como habíamos dicho, tenemos 1 hora para iniciarla, sobre todo muy juiciosos en un paciente que sabemos que está séptico o en un paciente que tiene choque séptico, y en pacientes que tenemos duda nos dan hasta 3 horas. Durante estas 3 horas tenemos que revalorar al paciente y realmente decidir qué tanto es el riesgo de que sí esté séptico versus qué tanto es el riesgo de que tenga un choque hemorrágico, de que tenga un choque cardiogénico o que tenga alguna otra justificación para su padecimiento. Cultivos, como dijimos, son muy importantes siempre y cuando se puedan tomar sin perder esta hora del antibiótico y se deben de tomar de preferencia antes de los antibióticos. Si dimos el antibiótico porque pasó esta hora, los cultivos quedan en segundo plano. Y tenemos 6 horas, este también es un tiempo instalado nuevo, para mudar al paciente a terapia intensiva. Ahora, justo estas guías o este artículo nos hace una pequeña valoración, un algoritmo donde nos dice, tenemos un paciente que tiene una sepsis y esto le está condicionando hipotensión, o tenemos un paciente séptico que aparte tiene un lactato en más de 4, entonces lo que tenemos que valorar aquí, ellos le dan mucha importancia al volumen diastólico, a la presión diastólica, más que a la presión arterial media. Nos dicen, si tenemos una presión diastólica mayor a 50, entonces vale la pena iniciar como el algoritmo de la Surviving Sepsis, de las guías de Surviving Sepsis, dando 30 mililitros kilo de una solución balanceada, de un cristaloide. Si tenemos ya con esto una mejor perfusión y alcanzamos metas de presión arterial media, entonces perfecto, pues vamos a como valorar, desescalar o moderar el requerimiento o el líquido que nosotros le estamos dando para no dar daño extra. Si vemos un paciente que ya dimos estos 30 mililitros, pero no tuvo una respuesta adecuada, entonces lo que vamos a ver es qué tanto vale la pena seguir dando líquidos balanceados y tratar de titular a un adecuado volumen urinario y empezar aminas en infusión para lograr un mejor control tensional sin pasarnos o sin abusar del requerimiento hídrico. Del otro lado, si tenemos un paciente que tiene una presión diastólica menor a 50, vamos a dar infusión de 30 mililitros por kilo de una solución balanceada, pero habitualmente aquí ya nos piden que empecemos a dar norepinefrina. Y la razón de esto es porque con una presión diastólica menor a 50, el riesgo de que tengamos una hipoperfusión miocárdica es muy alto, por lo que tenemos que apurarnos, porque si no ese corazón va a estar sufriendo. Entonces aquí ya iniciamos las aminas, pero igual hay que también valorar si el paciente requiere líquidos o no, porque muchas veces si nosotros no tenemos un volumen intravascular adecuado, pues realmente aunque demos las aminas, pues igual y puede ser que no logremos unas metas adecuadas. Y aquí nos dicen que chequemos o que estemos verificando el lactato, el nivel de lactato, y que también estemos valorando el llenado capilar. Entonces aquí nos dicen, bueno, con la norepinefrina, con la infusión de 30 mililitros sobre quino, llegaste a un control a tu presión arterial media meta y bajaste el lactato, sí. Entonces, perfecto, vamos a valorar. Si tienes todavía la presión diastólica menor a 50, entonces valora aumentar esta solución de aminas y valora seguir dando un poquito de líquido. Si ya subiste tu presión arterial diastólica a 50 o más de 50, entonces vas a titular tu norepinefrina, tu infusión, para dejarla a cierto rango donde estés logrando metas y vas a valorar si vale la pena seguirle dando líquidos o no.
¿ok? Y te dicen acá, si no has logrado como nada de esto y tus presiones siguen bajas, aquí entonces vale la pena ver, porque ya le diste los primeros 30 mililitros kilo, vale la pena ver si con test va a ser un paciente que va a responder a fluidos o no va a responder a fluidos. Y entonces aquí ya no es algo tan ambiguo como decir, yo creo que le falta más líquido, a mí me late que ya nos pasamos de líquidos, sino aquí vamos a valorar con estos test que hablamos previamente si vale la pena o no darle al paciente más líquido o no darle más líquido, ¿no? Entonces te dice, bueno, si sí tiene, puedes seguirle dando un poquito más de líquidos, entonces vas a ver cómo está el requerimiento de aminas. Si la norepinefrina está a menos de 10 microgramos, entonces puedes aguantar y no darle nada. Si ves que todavía tu norepinefrina está con requerimientos más de 10 microgramos, entonces aquí vale la pena darle un poquito más de líquidos, porque ya vimos con los test dinámicos que sí va a responder a líquidos. Si te dicen no va a responder a líquidos con los test, entonces realmente ya no vale la pena que le demos más líquido, porque no estamos dándole ningún beneficio al paciente y sí estamos generando efectos adversos. Y aquí entonces nos dice, bueno, ya hiciste esto, ya puedes como individualizar un poquito tu presión arterial media que tú gustes como meta. En general siempre nos piden que estemos arriba de 65. Algunos estudios compararon arriba de 65 de TA media versus arriba de 85 o hasta 85 de TA media y vieron que realmente no hay ningún beneficio en subir más a los pacientes y que sí podemos tener efectos adversos. Pero, por otra parte, también aquí vale la pena individualizar, porque si tenemos pacientes que son hipertensos, igual y no van a lograr prefundir con TEAs medias de 65 y van a requerir un poco más. Y es por eso que nos dicen que individualicemos a nuestro paciente. Entonces, ya si nosotros logramos un adecuado control, estamos en metas, pues realmente ya estamos bien, solo hay que estar revalorando y revalorando al paciente. Si nosotros no logramos metas adecuadas, entonces aquí lo que valoramos es dar un vasopresor doble, y aquí entonces hablamos norepinefrina más vasopresina para lograr metas adecuadas, y aquí ya vale la pena entonces darle al paciente un suplemento o suplementar esta insuficiencia suprarrenal con hidrocortisona, y la recomendación es que demos 200 miligramos al día divididos en 2 dosis. O la otra opción es dar una infusión, aunque en general la mayoría de nosotros usamos esta manera de 200 miligramos divididos en 4 dosis durante el día. Y aquí nos dice, bueno, si ya con la doble amina y la hidrocortisona ya lograste metas, pues estás por buen camino. Si no, entonces valora qué es lo que está pasando. Valora si tu paciente tiene una insuficiencia cardíaca, valora si no estás llevando realmente un adecuado control del foco y entonces necesitas mejorar estas opciones. Ahora, manejos agregados. La mayoría de los pacientes que tienen sepsis se recomienda que los cubramos o que tengamos una cobertura con inhibidores de la bomba de protón porque tienen mucho riesgo de hacer úlceras por estrés, más aparte habitualmente el esteroide también aumenta el riesgo, más aparte la anticoagulación profiláctica también aumenta el riesgo de que tengan sangrado de tubo digestivo, por lo que habitualmente siempre cubrimos con IVP. La otra parte es la anticoagulación profiláctica. Recordemos que todos los estados inflamatorios o proinflamatorios tienen un estado procoagulante. A menos que haya alguna contraindicación para la anticoagulación, se recomienda siempre dar anticoagulación profiláctica y aquí buscamos un poco sobre qué anticoagulación profiláctica nos sugieren. Las guías nos recomiendan que sean heparinas de bajo peso molecular por sobre las heparinas no fraccionadas. En cuanto al esteroide, como habíamos dicho, pacientes que tengan requerimiento de doble vasopresor o que tengan requerimientos muy altos de norepinefrina son pacientes que se van a beneficiar de darles esteroide para suplir esta función suprarrenal. Y en algunos estudios o algunas algunas literaturas viejas nos recomendaban dar vitamina C como coadyuvante. Sin embargo, hoy en día las guías de Surviving Sepsis 3 nos desaconsejan usar la vitamina C y no nos recomiendan que la usemos de manera habitual. Y eso es todo. No sé si tengan alguna duda. Espero que les haya gustado y que les sea útil para ustedes y su clínica. Gracias, doctora Jessica. Me parece que nos ha quedado muy claro este abordaje del cuadro séptico y me gustaría hacerle una pregunta, sobre todo
en estos pacientes que no llegan de entrada a hospitalización, ¿no? Que pasan por parte de urgencias, que después pasan a cirugía y que terminan aterrizando en piso de hospitalización y que ahora ya tienen sepsis, ¿no? A veces es muy precoz la atención, ¿sí? Operamos la apendicitis, operan la apendicitis, se opera la infección de tejidos blandos, el absceso profundo de cuello, no está en sepsis, pero ya después en el postquirúrgico la respuesta inflamatoria supera al enfermo y entonces ahora sí presenta falla orgánica, ahora sí requiere vasopresor. ¿Qué nos recomendaría usted estando ya en hospitalización, un paciente ya tocado? ¿Cómo nos recomendaría iniciar este abordaje del paciente séptico? Creo que ahí, o sea, lo primero y lo más importante, y creo que era como empezaba mi plática, es que todos tenemos que saber, porque realmente nos hablan mucho, o sea, yo siendo internista, sucede esto muy frecuente, que nos hablan de ortopedia. Ya lleva 3 días el paciente hipotenso, que yo no sé cómo ha sobrevivido o no, y te dicen, oye, es que ahora ya no sé de plano qué hacerle, ¿no? No ha orinado, nadie se ha fijado si ha orinado el paciente o no, ya lleva 3 horas en 70-40, ¿no? Y realmente pues ahí lo que necesitamos es un curso de acción mucho más rápido, ¿no? Pero yo creo que aquí lo más importante es justo eso, ¿no? Entender que no importa si son ginecólogos o somos ginecólogos, si son cirujanos, si son ortopedistas, siempre tienen la posibilidad de que un paciente esté en choque séptico o tenga sepsis. Y entonces creo que reconocerlo, aunque sea decir, esto ya no me toca, voy a hablarle a alguien de manera temprana, realmente eso puede cambiar mucho el pronóstico del paciente. Pero bueno, ya que llegamos nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues igual valorar con laboratorios cómo han estado curveando o cómo se han comportado los laboratorios, buscar si hay un foco evidente, ¿no? Que igual no es el que operaron o no es el que tenía previamente, ¿no? Porque igual y muchas veces nos quedamos con la idea de decir, lo operaron del apéndice, chance está jugando el apéndice y es el apéndice, ¿no? Igual y no es el apéndice, igual y clínicamente el abdomen se ve muy bien, no tiene dolor, está hablando, pero pues empezó con tos y ya tiene flemas y pues bueno, entonces chance va más al otro lado, ¿no? Y aquí viene el otro, o sea, la otra parte es como igual valorar respuesta a fluidos, ¿no? Ver cómo han estado los balances. Si ya tenemos un paciente que ya le han dado mucho líquido porque había estado hipotenso, pues igual y no se beneficiaría de darle más líquido, entonces tendríamos que pasar a un approach mucho más rápido de empezar aminas para hacer una vasopresión. Y la otra parte que es muy importante también es como revalorar qué antibiótico ha recibido y qué resistencias tenemos en nuestro hospital, porque eso va a cambiar realmente el manejo. No es lo mismo estar en un hospital y que el paciente tenga una sepsis intrahospitalaria, donde sus E. coli no son BLES o no tienen esta resistencia, a estar en un hospital donde el 50%, que es muy alto, de las E. coli son BLES, ¿no? O cosas a las que a veces nos enfrentamos que son complicadas como bacterias multidrogoresistentes, donde incluso a mí me ha tocado tener pacientes que tienen un esquema de colestín y carbapenémicos, pues porque tienen unas pseudomonas multidrogoresistentes y que lo único que vamos a hacer es, pues, esperar a ver si con este doble esquema, pues, solucionan, ¿no? Entonces creo que ahí vale la pena individualizar el paciente, individualizar los riesgos también, porque no es lo mismo tener un paciente que es monorreno, ¿no? A tener un paciente que, pues, su función renal es normal, ¿no? Y la otra parte es valorar en qué sitio creemos que está la infección para entonces, con este cúmulo de conocimiento, tomar una mejor decisión de cuál sería el mejor antibiótico para este paciente que aparte ya pasó por urgencias, que aparte ya pasó por quirófano, ¿no? Incluso a veces toca, ¿no? En mi servicio social, justo la ginecóloga que rotaba antes que nosotros tuvo muchas incidencias de E. coli BLES, ¿no? Y entonces la corrieron porque pues no se lavaba las manos, ahí era un inconveniente, ¿no? Pero pues entonces si yo estaba en mi servicio social y me llevaba una paciente de gineco infectada, pues bueno, entonces yo tenía que considerar que había muchas E. coli BLES y que me enfrentaba ante un patógeno ya resistente, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Creo que nos damos cada vez más cuenta que el pensar en sepsis, el identificar temprano al enfermo, el trabajar
transdisciplinariamente, el beneficiado va a ser el enfermo y vamos a seguir luchando con esta enfermedad que tanta mortalidad tiene y que tanta presencia tiene, no nada más en México, sino también en el mundo. Le agradezco mucho, doctora. Le agradezco también a todos los que están acompañándonos en la sesión. Muchísimas gracias. La doctora Jessica Nanús Rayet, médico internista del Centro Médico ABC, nos presentó el tema sepsis en hospitalización. El tiempo es vida y va a estar disponible esta sesión toda la semana, tanto en el sitio web como en las redes sociales. Les recuerdo que pueden solicitar su constancia con aval académico, cubriendo solamente los gastos administrativos. Les recordamos que sigan nuestro sitio web www.códigosepsis.org. Muchas gracias, doctora, muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en la siguiente sesión. Espero les haya gustado.